Bueno, 5 minutos. Arrancamos para los presentes. Vayan teniendo a mano este apunte, que es el segundo estudio del estado de formación del sólido deformable, ¿no? Entonces tengo a la mano para seguirlo mejor. Y a las 40 arrancamos. Sí, que el círculo es el círculo de Mohr. Lo único que se le agrega ahí es una recta límite, ¿sí? En donde la ordenada al origen es la cohesión del suelo y la pendiente de la tangente es está relacionada con el coeficiente de fricción del suelo. Cuando termine Carlos, si quieren lo explico para todos. Por favor, gracias, profe. Igual es lo que vimos el año pasado como teoría de rotura de Mohr. Es esto, Mohr-Coulomb, o la teoría de Mohr. El año pasado, en resistencia, cuando la hayan cursado. Profe. ¿Sí? Le hago una consulta. ¿Para el TP había que hacerlo a mano y con los dos programas o solamente con los dos programas? Porque no me... Hay una parte que la tienen que calcular a mano, que la tenemos que ver, que es el cálculo de los invariantes, ¿sí? Y lo que es el cálculo de autovalores y autovectores con el soft y el armado a mano del sistema de 3×3 y la resolución por soft del sistema de 3×3, donde sacan las tensiones principales o los autovalores y reemplazan en el sistema sigma 1, sigma 2 y sigma 3 y sacan los 3 cosenos directores. ¿Sí? Eso lo hacen con el soft, directamente lo escriben ahí en... listo, profe, gracias. Y, profe, hola, ¿qué tal? Con respecto a lo que decía, ¿tiene que ser en los dos o puede ser, por ejemplo, en el MATCAD solamente? No, lo hacen con uno y lo verifican con el otro. Les tiene que dar exactamente igual. Está bien, Son perfecto. con los dos. Sí, sí. Pero obviamente lo adjuntamos las dos resoluciones, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo, gracias. Bueno, ya hay 55, así que vamos a empezar. Entonces, vamos a ver, estudio del estado de formación del sólido deformable. Se parte, acá lo que les explica es que se toma la misma estructura de siempre, esa que no le imponíamos ningún tipo de restricción de forma, ¿no? Que estaba en equilibrio porque esa estructura tenía la vinculación mínima indispensable o más, como para equilibrar cualquier estado de cargas, ¿sí? Entonces las cargas P sub I son las actuantes y las cargas R sub J son las reactivas. Ahí tienen la estructura deformada, la estructura sin deformar. Y lo que se va a considerar ahora es un punto, al igual que antes, un punto P de coordenadas X y Z, referida a la terna de referencia que utilizamos siempre. Pero ahora vamos a estudiar las deformaciones, ¿sí? ¿Hacia dónde apunta esto? A lo que dice acá, el objetivo. Sea P un punto genérico de un sólido deformable de forma cualquiera, determinar las relaciones existentes entre los corrimientos y las deformaciones específicas en ese punto, en un punto cualquiera, ¿no?
Entonces, supónganse que el punto P es la ubicación ¿sí? de ese punto antes de la deformación. Y el P' es a dónde va a parar, muy exageradamente, dónde va a parar ese punto después de la deformación. Entonces, cada uno de los puntos de ese cuerpo va a tener asociado un vector de desplazamiento delta. ¿Sí? Siendo las componentes de ese vector, ¿ven? Siendo las componentes de ese vector en X y Z, U, B corta y W respectivamente. Entonces, este vector delta, que lo vamos a definir también como una función de las coordenadas del punto, delta va a ser igual en el espacio a U, también función de las coordenadas del punto, U de X y Z versore 1, B de X y Z versore 2, más W de X y Z versore 3. Esta nomenclatura la vamos a simplificar, después no vamos a poner entre paréntesis que son función de X y Z para simplificar la escritura, pero lo hice una sola vez porque tiene que dar bien en claro eso. ¿Estamos? Es decir, existe un campo vectorial de desplazamientos que a cada punto le asigna un vector delta, que es una función de la coordenada del punto, al igual que cada una de sus componentes. Entonces, de ahora en adelante lo vamos a escribir así. Sí, pero tienen que saber que delta y sus componentes son función del punto. Entonces, primero vamos a recordar lo que es una deformación específica. Ustedes saben que deformación específica, hay deformaciones específicas longitudinales y deformaciones específicas angulares. Una deformación específica longitudinal, ¿cómo la definimos? Esto puede llegar a ser un plano. Tenemos tres puntos como el P, R y el Q. Entonces, PQ define una dirección y PR define otra dirección. PR define la dirección S, cualquiera, y PQ define la dirección O. Entonces, esa posición de los puntos es antes de la deformación. Fíjense que forma un ángulo alfa. Entre esas dos direcciones hay un ángulo alfa. Entonces, eso es el estado de las cosas, digamos, antes de la deformación. Después de la deformación, cada punto tendrá asociado su vector delta. Delta de P, delta de Q, delta de R. Y los puntos habrán ido a parar a P', Q', R'. Y el ángulo alfa ahora va a ser alfa'. Habrá variado también, en lo general. ¿Está? Entonces, ¿cómo se define la deformación específica longitudinal, por ejemplo, en la dirección R, en la dirección que puse acá? R, me equivoqué acá. Acá es O, perdón, acá es O. En la dirección O, ¿cómo se define? Como cualquier, primero es la variación de esa longitud dividido la longitud inicial. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo calculamos la variación de una determinada variable, valga la resistencia, o de una magnitud? Valor final menos valor inicial dividido valor inicial. Entonces, en la dirección R está, en la dirección O, perdón, ¿cómo va a ser? La longitud final, ¿ven? P', Q' menos PQ dividido PQ. Y en S, ¿cómo va a ser? P', R' menos PR dividido PR. La convención de signos es la de siempre, ¿no? Cuando esa diferencia es positiva, cuando esa diferencia es mayor que 0, decimos que es positiva. ¿Y por qué? Porque quiere decir que ese segmento se habrá alargado, entonces, que está traccionado. Para nosotros la tracción es positiva, en caso contrario es negativo. Y de ahora en adelante, para no andar aclarando deformación específica longitudinal, a las deformaciones específicas longitudinales las vamos a llamar deformación específica. ¿Está bien? Entonces acá están las dos definiciones. Bueno, ahora, la deformación específica angular o distorsión. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, como la diferencia de los ángulos. Si antes de la deformación este ángulo valía alfa, después de la deformación
el ángulo entre las dos direcciones vale alfa prima, gamma, llamamos a la deformación específica angular o distorsión, lo vamos a definir como el cociente de alfa menos alfa prima. Acá se lo define al revés, valor inicial menos el final. Eso después se puede llegar a justificar el porqué de esto, lo vamos a ver después. Entonces, va a ser positivo si alfa es mayor que alfa prima y negativo en caso contrario. Entonces, fíjense lo que hicimos. Lo que se aclara acá. Las deformaciones específicas correspondientes a las tres direcciones X y Z de la terna adoptada, más las deformaciones angulares, distorsiones de ahora en adelante, de ahora en más, que ocurren en tres planos ortogonales que pasan por el punto y son paralelos a los planos ortogonales a la terna X y Z, permitirán conocer el estado de deformación del punto para cualquiera de los infinitos planos que pasen por ese punto. Es decir, acá lo que se les está diciendo es, llegamos a conocer, yo tengo una terna, lo que les dice acá es lo siguiente, yo tengo una terna como la de siempre, ¿sí? Entonces tengo un punto por acá, que está en el espacio. Este punto P tiene coordenadas X y Z. Lo que me está diciendo acá es, si yo para este punto conozco la deformación específica, conozco epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, o sea, las deformaciones específicas en las tres direcciones que pasen por acá y son paralelas a la de la terna, más las tres distorsiones, con todo esto, yo después voy a poder conocer que cuánto valen, por ejemplo, en una dirección como esta que está acá, cuánto vale en esta dirección, digo una ortogonal a ella, cuánto valen epsilon y gamma en cualquiera de los infinitos planos que pasen por ese punto. O sea, se van a dar cuenta que hay un paralelismo total entre estado tensional del punto y estado de deformación del punto. Y es más, se va a apuntar a obtener una magnitud tensorial, como antes teníamos un tensor de tensiones, a lo que se apunta al final es a obtener un tensor de deformaciones. ¿Está claro? Por eso es que se arranca haciendo todo este tipo de definiciones. ¿Está claro? Y estos son parte de los rudimentos de la teoría de la elasticidad. Hay que tener en claro bien todo esto, lo visto también, este tema y el que vienen, y los que vienen en el primer cuatrimestre, pero sobre todo estos tres, porque los otros son aplicaciones ya de esto. Y la frutilla del postre está, todo esto se va a aplicar sí o sí, tiene que estar bien en claro cuando se vea elementos finitos. ¿Ok? Profesor, Sí. disculpe, yo no entendí la parte que pasamos de las deformaciones específicas y las distorsiones. ¿A qué buscamos después de ese paso? Porque nosotros tenemos ese punto en el espacio y yo conozco de ese punto las distorsiones y las deformaciones específicas. Y conociendo todo eso, ¿qué logro? O sea, ese siguiente paso no me quedó claro. Vos lo que conocés es, se supone que, hay que llegar a eso, pero suponemos que conocés si esto es X y Z. Vos conocés epsilon X, epsilon Y, epsilon Z y los tres gamma. ¿Eso está claro? Sí, hasta ahí sí. En un punto como este. Bueno, yo ahora acá, por X motivos, uno de esos X motivos puede llegar a ser
Porque el año pasado, teorías de rotura, vimos Rankine, Guest y la octaédrica. No sé si llegó a darse, pero 3. Pero hay un montón de teorías de rotura. Si se quieren informar sobre eso, si les interesa el tema, agarren el FLIES 2. Sí, el FLIES 2, ahí tienen todas las teorías. Bueno, entonces, suponete que a vos por X motivos te interesa conocer la deformación específica en esta dirección N y la deformación, perdón, te interesa conocer la deformación específica en este plano que te estoy definiendo acá, que te lo define la dirección N, al igual que antes, y la dirección pi. Entonces vos conociendo esas 6, vas a poder conocer la deformación específica en esta dirección y la distorsión en el plano definido por estas 2 direcciones. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Gracias. Es igual que cuando veíamos en estado tensional del punto, vos conociendo sigma x, sigma y, sigma z y los 3 tau, podías conocer sigma n y tau pi. Sigma y tau en un plano de inclinación cualquiera. Bueno, ahora vas a poder conocer las correspondientes con esta. Epsilon y gamma. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno. Pero primero tenemos que estudiar esto que está acá. Las relaciones entre corrimientos y deformaciones específicas y distorsiones. Entonces, se trabaja con la misma estructura, esa especie de papa o de sólido amorfo, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar esto, relaciones entre corrimientos y deformaciones específicas. ¿Cuáles son los corrimientos? Y se acuerdan que nosotros definimos recién el vector delta asociado a un punto P como U versor 1 más B, versor 2 más W, versor de 3. Estos son los corrimientos según X y Z. Este es el vector asociado al punto, y estos son los corrimientos según X y Z de ese punto, ¿sí? ¿Cuánto se desplazó? Esto valdrá, no sé, este U valdrá 0,1 metro, esto valdrá menos 0,02 milímetros, etc. Nos dan, si este es el punto, acá nos dice cuánto se corrió en X, cuánto se corrió en X, cuánto se corrió en Y, cuánto se corrió en Z. Entonces, lo que nos interesa ahora es hallar qué relación hay entre cada uno de estos y quiénes, y las deformaciones específicas longitudinales y angulares. Es decir, partiendo de que yo conozco las funciones, partiendo de que yo conozco las funciones U, B y W, ¿cómo hago con esa información para llegar acá? ¿Está claro? Entonces, para evitar la complejidad matemática, ese estudio lo vamos a hacer en el plano y después por analogía, vamos a hacer en el plano XY y por analogía nos va a salir en los otros 2 planos. ¿Está claro? Pero ¿se entendió lo que es relaciones entre corrimientos y deformaciones específicas? ¿Quedó en claro? Yo parto de que conozco estos, U, B y W. Bueno, ¿cómo hago conociendo esto para llegar a esto? Bien, borro acá. Entonces, como les decía, el estudio se va a hacer en el plano XY. Ténganlo a mano este dibujo para
para seguir bien la deducción, no es muy complicado. Entonces, partimos primero de que los puntos están acá. Yo considero 3 puntos, no los elijo al azar, los elijo de forma tal que definan, ¿ven? Esta dirección y esta dirección. ¿Por qué? Y porque son paralelos a los ejes de la terna que yo estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, esto es antes de la deformación. Después de la deformación, el punto P fue a parar a P', es decir, los puntos fueron a pasar a sus posiciones primas. Entonces, voy a llamar delta al vector asociado a P. ¿Cómo voy a definir el vector asociado al punto Q, por ejemplo? Y podría decir delta de Q. Pero lo voy a expresar en función a su diferencial, a su incremento diferencial. Ustedes saben que, para lo que viene después, me adelanto un poco, pero ustedes saben que si tienen una función f, que es una función de, no sé, x, y, z, y del tiempo, si quieren, qué sé yo. Si quieren hallar el diferencial total de f, ¿a qué es igual ese diferencial? La derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por el diferencial de y más la derivada parcial de f respecto de z por el diferencial de z. Bueno, esto es el diferencial total de la función. Ahora, si yo acá pasé de P a Q, si bien el vector delta es función de x y z, yo me moví según ¿qué? X nada más. Por lo tanto, este vector asociado a Q va a valer delta más el diferencial total de delta. Quedan 10 minutos. Delta más el diferencial total de delta. Pero yo me moví en X nada más. Entonces, estos dos, la derivada respecto de Y, la derivada de delta respecto de Z, valen 0. Por eso es que este delta, el delta asociado a Q, vale este vector delta más la derivada parcial de delta respecto de X por diferencial de X. ¿Sí? Y en cambio, este vector delta vale, como yo, ¿en qué dirección me moví? Pasé de P a R, me moví en Y nada más. Este vale la derivada delta más la derivada parcial de delta respecto de Y por el diferencial de Y. Y nada más. Lo mismo sus componentes. ¿Sí? Fíjense, la componente de delta en el plano, ¿cuáles son? U y B. Por lo tanto, esta U, yo me moví en X, va a ser U más la derivada parcial de U respecto de X por diferencial de X. Y esta B, ¿a qué va a ser igual? B más la derivada parcial de B respecto de X por diferencial de X. Lo mismo para U acá y para B. Pero acá la variación de U fue nada más que respecto de Y porque yo me moví en Y nada más. Lo mismo para B. ¿Está claro? Entonces, si está eso entendido, ¿cómo calculo yo el epsilon X? Como lo vimos recién. ¿A qué va a ser igual? P' Q' menos PQ sobre PQ. Eso es lo que hay que hacer ahora, nada más. Nada más que eso. Entonces, borro esto de acá. Fíjense, ahora, ¿cómo calculo yo P'? ¿Cuánto vale PQ? Diferencial de X. Porque los 3 puntos están infinitamente próximos, ¿no? Q dista de P en un diferencial de X y R dista de
P en un diferencial de I, nada más. Entonces, ¿cómo calculo este P', Q'? Y miren este triángulo que está acá. ¿Y qué voy a aplicar? Pitágoras. Acá. Nada más. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular este segmento y este segmento. Este sale muy fácil, yo lo llamé B, A, etc. Este sale muy fácil porque es, si de acá hasta acá esto vale B, y desde acá hasta acá esto vale B más la derivada parcial de B respecto de X por diferencial de X, ¿esto cuánto vale? Fíjate esto, vale la derivada parcial de B respecto de X por diferencial de X. Y este segmento que está acá, ¿cuánto vale? Y vale X de Q', o sea, todo esto, menos ¿qué? Menos todo esto. Menos esto que está acá. Ahora, X de Q', ¿cuánto vale? Y vale X, vale X más U, este Q', ¿cuánto vale? Este. Vale X más U, X más U, estoy acá, más ¿qué? Todo esto que está acá. Espera, a ver. Perdón. Vale, está bien. Vale X más todo esto, ¿qué es? Esperen que no lo voy a escribir así. Perdón. Vale, vamos de vuelta. Desde acá hasta acá, que es X más diferencial de X, desde acá hasta acá, más este pedacito que está acá, que es U más la derivada parcial de U respecto de X por diferencial de X. Y a eso le tengo que restar todo esto. ¿Y todo esto cuánto vale? Desde acá hasta acá, vale X más U. X más U. Entonces, esta longitud que está acá, esta longitud que está acá, esto que yo acá llamé A, ¿a qué es igual a? A es igual a todo esto menos X más U. Menos X más U. A es igual a diferencial de X más la derivada parcial de U respecto de X por diferencial de X. Y ya tengo los dos catetos del triángulo. Ahora, si yo quiero calcular P', Q', el módulo, esto está todo en las otras páginas, pero lo quiero hacer acá para así se ve con el dibujo. Es igual a este choclo que está acá. Entonces es A al cuadrado, que es todo esto. Todo al cuadrado más al cuadrado. Si yo acá puedo sacar factor común diferencial de X de acá, de la raíz, lo puedo extraer y entonces, bueno, para tenerlo escrito, lo voy a escribir acá. Si yo de acá saco factor común diferencial de X, me queda que el P', Q',
es igual a la raíz de al cuadrado también por diferencial de x, fuera de la raíz. ¿Ok? Esto es lo que valdría, lo que vale el segmento P'Q'. ¿Se entendió? Y si estuviéramos es un razonamiento de geometría, no tiene nada. Si estuviéramos en el espacio, acá aparecería ¿quién? La derivada de W respecto de x elevado al cuadrado, más adentro de la raíz, si estuviéramos en el espacio. ¿Sí? Bueno, esto es P'Q'. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Bueno, entonces, borro porque todo esto está en las... ¿no? Bueno, borro porque esto está en las páginas que siguen. Y ahora lo que viene es, si tuviéramos que trabajar con esto, sería una tortura, porque tiene que haber una raíz y adentro derivadas parciales elevadas al cuadrado, es un problema totalmente no lineal, una locura, ¿no? Pero ahora viene hipótesis restrictiva. Bueno, acá está todo el descubre este. Llegamos acá, ¿ven? Ahí. Entonces, epsilon x queda como P'Q' menos PQ dividido PQ. Si simplificamos los diferenciales de x, nos queda que el epsilon x es esto que está acá. Problema no lineal, intratable. Pero ¿qué pasa? Se pone la hipótesis restrictiva que es que nos vamos a mover dentro del campo de los pequeños desplazamientos, o sea, V y W muy chicos, esos son los desplazamientos, y pequeñas deformaciones específicas, ambos muy pequeños. Pequeños desplazamientos, pequeños V y W y pequeños Bueno, en cuanto se sume alguno más, seguimos. Ahí te reenvié unos chats, Daniel, que tienen que ver con el examen de mañana, en el IPA. Ah, dale, gracias. Después léelo. Bueno, a ver, ya estamos. Bueno, entonces decía, esta es la expresión del epsilon x exacto, digamos, pero
como les estamos comentando, vamos a poner una hipótesis restrictiva porque es muy complicado trabajar con esto. Entonces, esa hipótesis, ¿cuál es? Pequeños desplazamientos, pequeños W y pequeñas deformaciones específicas, es decir, pequeños gamma y pequeños épsilon. Entonces, si nos metemos con eso, fíjense dentro de la raíz qué pasa. Las derivadas son muy pequeñas, las dos, son muy chicas. Entonces, ¿qué pasa? Esta derivada, este paréntesis en realidad, con respecto a este paréntesis, es despreciable. Porque si bien las dos derivadas son chicas, a esta derivada, la derivada de u respecto de x, se le está sumando un 1. Entonces la hace muchísimo más grande. Y encima esta derivada está elevada al cuadrado. Entonces yo puedo a esta derivada, yo la puedo despreciar. Si la desprecio, esto se va con esto, ¿y qué me queda? Epsilon x es igual a ¿qué? A la derivada parcial de u respecto de x. ¿Qué es lo que se vio en resistencia de materiales el año pasado? Nada más que eran totales, las derivadas, porque u era nada más que una función de x. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Eso es lo que se les explica acá, abajo. Y entonces nos queda que epsilon x es igual a la derivada parcial de u respecto de x. Ahora, si se calcula, si yo quiero calcular, volvemos acá un segundo. Si yo quiero calcular la distorsión en este plano, la distorsión. ¿La distorsión qué es? Es la suma de este ángulo θ, lo puedo calcular como alfa menos alfa prima o como la suma de θ más beta. Θ, ¿a qué es igual? A este cateto sobre este cateto. Esto dividido esto. Y esto era igual a... no me acuerdo ahora cómo quedaba. Esto quedaba igual a u más la derivada parcial de u respecto de x, una cosa así era. Pero era esto sobre esto. ¿Por qué directamente? Porque el ángulo es aproximadamente igual a la tangente. Y beta es lo mismo, pero es este cateto que está acá dividido este otro cateto. Entonces, así es como se calculan las deformaciones específicas. Esto es la tangente de θ y esto es la tangente de beta. Como la tangente es aproximada, el ángulo y la tangente se confunden, fíjense de vuelta, si aplicamos a esto la hipótesis restrictiva, un cierto valor dividido 1 más un valor muy pequeño, en el límite, esta tangente tiende a que a la derivada de b respecto de x. Y la tangente de beta o beta directamente tiende a que a la derivada de u respecto de y. ¿Sí? Bueno, acá les dice de la coincidencia, de lo próximo que están ambos valores, entonces reemplazamos tangente de θ por θ y tangente de beta por beta. Por lo cual, el gamma xy quedaría como la suma de estas dos derivadas parciales. Y fíjense una cosa. Bueno, después vemos esto. Lo que les iba a comentar se lo comento después. Análogamente podemos decir, lo que hicimos ahora, ¿qué fue? Trabajamos en el plano xy, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos? Epsilon x y gamma xy. Pero análogamente podemos decir que ¿a qué llegamos recién? A esto voy. Llegamos a esto y antes habíamos llegado a que epsilon x es igual a la derivada de u respecto de x. Entonces, por analogía, ¿yo qué puedo decir? Que epsilon y es igual, fíjense, ux. ¿U qué es? U es la componente de delta según x. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que el epsilon en una dirección es la derivada de la función componente del vector delta en esa dirección respecto de esa dirección. ¿Y la distorsión a qué es igual?
Si estoy en XY, es la derivada parcial de U más la derivada parcial de B, o sea, las derivadas parciales de las componentes de delta en estas dos direcciones que están acá. Acuérdense que U era la componente de delta según X y B era la componente de delta según Y. Y acá hay un error, porque llegamos a que esto es así. Esto, acá tiene que decir X, corríjanlo. Y entonces fíjense que las derivadas en la distorsión vienen cruzadas. U de I, si estoy en el plano XY, es U de I y B de X. Eso como regla mnemotécnica es muy fácil. Bueno, y la derivada parcial, y análogamente, el epsilon I que es igual. La derivada parcial de B respecto de I. Y el gamma, gamma X, por ejemplo, gamma XZ, ¿a qué va a ser igual? Si tengo en cuenta esto. La derivada parcial de U respecto de quién? De Z, porque va cruzada, más la derivada parcial de quién. ¿Cuál es la componente de delta según Z? W. ¿Y respecto de quién? De X. Por analogía, epsilon Z, la derivada de W respecto de Z, y el gamma IZ, ¿a qué va a ser igual? ¿La derivada de quién? ¿Cuál es la componente de delta según I? B. ¿Y respecto de quién? De Z, porque viene cruzada. Más quién? La derivada parcial de quién es la componente de delta según Z, W. ¿Respecto de quién? De I. Listo. Esas son, por analogía, de esa manera salen las distorsiones y las deformaciones específicas. ¿Se entendió la regla mnemotécnica? Bueno. Bueno, y acá tienen lo que les acabo de escribir, y acá tienen todas las relaciones entre corrimientos y deformaciones específicas que acabamos de hacer. A ver en el chat me dicen. Bien, gracias. Bueno, como las ecuaciones son lineales, es aplicable el principio de superposición. Bien. Bueno, y ahora viene el balance. Hasta ahora nos hemos dedicado al estudio del equilibrio y de las deformaciones. Sabemos que en todo problema, para que exista una única solución, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Hacemos un balance entre incógnitas y ecuaciones. Yo les había dicho que cuando empezamos a estudiar estado tensional del punto, habíamos llegado a que era un problema hiperestático, porque cuando planteamos el sistema de ecuaciones diferenciales cartesianas, teníamos un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con 3 funciones, 3 ecuaciones diferenciales con 6 funciones incógnitas, ¿no? Íbamos 3 abajo. Y que la cosa se iba a empatar metiéndonos con el estudio de las deformaciones y después las leyes tensión-deformación del material. Veamos entonces cómo estaba. Antes veníamos 3 abajo. Vamos a ver cómo quedamos ahora. El equilibrio. 6 incógnitas. Acá hay un error. Corríjanlo. Hay un error. 6 incógnitas. 3 ecuaciones. 3. Y ahora, deformaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 9. Ahora vemos cuáles son. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 6. 15 y 9. Ahora estamos, ¿cuánto abajo? 6 abajo. O sea, estamos peor que antes. Porque antes veníamos perdiendo 3-0, ahora perdemos 6-0. Pero esas 6 ecuaciones que faltan, ¿dónde las vamos a hallar? En las leyes de tensión-deformación del material, del cual está construida la estructura. ¿Sí? Esas leyes de tensión-deformación va a ser la ley de Hooke,
Así el problema sigue siendo lineal. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas 9 incógnitas que vimos recién? ¿Cuáles son? Las 9 incógnitas. U, B y W. 3. Epsilon X, Epsilon Y, Epsilon Z, gamma XY, gamma XZ, gamma YZ. Ahí están las 9 incógnitas. ¿Y las 6 ecuaciones cuáles son? Estas que están acá. ¿Ok? Bueno, esto es lo que es relaciones entre corrimientos, V y W, y las deformaciones específicas. Este paquete tenemos. Este paquete de ecuaciones es lo que nos da las relaciones entre corrimientos y deformaciones específicas, longitudinales y angulares. Ahora pasamos a estudiar estado de deformación del punto. ¿Cómo lo estudiamos esto? Bueno, de vuelta. Supongamos que siempre el mismo punto de siempre está. Consideramos en realidad dos puntos muy cercanos, P y Q. Y yo para pasar de P a Q paso por una curva cualquiera. ¿Sí? Entonces, yo en P tengo asociado un vector delta, lo cual implica que P va a ir después de la deformación, va a ir a parar a una posición P', y Q tendrá asociado un vector delta más un diferencial de delta, y su posición final será Q', por ejemplo. Y S es una curva cualquiera. Por lo tanto, este diferencial de S que está acá, yo lo puedo expresar como, ¿quién? Diferencial de X versor 1 más diferencial de Y versor 2 más diferencial de Z versor 3. Es decir, que estos tres son vectores libres. ¿Sí? Ninguno es función del otro. Entonces, la 1 es la expresión del diferencial de arco de una curva descrito al pasar de P a Q como combinación lineal de sus componentes según las direcciones de la terna X y Z. Entonces, ahora lo que hacemos es, procedemos de la misma manera con diferencial de delta. ¿Sí? Si yo expresé el diferencial de S de esta manera, el diferencial de delta yo lo puedo expresar como este diferencial de delta es un diferencial total, ¿no? Diferencial total de U versor 1 más diferencial total de B versor 2 más diferencial total de W versor 3. Recuerden que V y W son las componentes de delta. Entonces, ¿qué hago ahora? Calculo los diferenciales totales. Lo que les decía antes, que les decía que me anticipé. Es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, el diferencial total de U viene como la suma de las derivadas parciales multiplicado por sus diferenciales. Si yo expreso esto en forma matricial, me queda de esta manera. ¿Y a qué llegué acá? Casi, no es un tensor de deformación, pero le pegan el poste. Fíjense que la diagonal principal, ¿qué es lo que tiene? La diagonal principal, ¿qué hay en la diagonal principal? Derivada de U respecto de X, ¿esto qué es? Epsilon X. ¿Esto qué es? Epsilon Y. ¿Y esto qué es? Epsilon Z. Para que fuera un tensor de formación, lo que está faltando es que acá aparecieran, ¿quiénes? Y las derivadas cruzadas, que me dieran los gamma, pero no están. ¿Pero qué le falta a este, por ejemplo, a este término, qué le falta para hacer el gamma XY? Si se acuerdan, el gamma XY, aquí era igual. El gamma XY era igual a la derivada de U respecto de Y más, ¿quién? La derivada de B respecto de X. Entonces, ¿qué está faltando acá? Esto. Esto está faltando acá. Y lo mismo pasa con los otros términos cruzados. Entonces, lo que se hace ahora es, se busca, se expresa esa matriz
como la suma de dos matrices, una matriz simétrica y otra antimétrica. Bueno, eso es lo que les explica acá. ¿Ven? Tensor simétrico y un tensor antimétrico. ¿Cómo se obtiene, partiendo de una matriz, cómo obtengo el simétrico de este? Como la semisuma de, si este es el 1, 2, le sumo el 2, 1. Al 1, 3, le sumo el 3, 1. Pero es la semisuma, es decir, se lo sumo y lo divido por 2. Esa es la simétrica. Y los términos de la diagonal principal quedan tal cual. Y la antimétrica, bueno, esta es la simétrica, ¿ven? Esta es la simétrica. Y la antimétrica es 0 los términos de la diagonal principal y es la resta dividido 2. El 1, 2, por ejemplo, es de la antimétrica es 1, 2 menos el 2, 1 dividido 2. Y el 2, 1 es el 2, 1 menos el 1, 2 dividido 2, etc. Entonces, fíjense que acá siguen estando epsilon x, epsilon y, epsilon z, y acá ¿quién está? El gamma xy dividido 2. ¿Y este quién es? Gamma xz dividido 2. Por eso es que a este se lo llama, al tensor simétrico es el tensor de deformación y el tensor antimétrico es el tensor rotación. Si se acuerdan ayer lo que les explicaba el ingeniero Martínez es que una estructura cuando se deforma, cuando les explicó el teorema de los trabajos virtuales, cuando una estructura deforma lo podemos descomponer en el plano, acá estamos en el espacio, pero lo podemos descomponer en el plano como que dos desplazamientos y una rotación como rígido, más los corrimientos relativos de una cara respecto de la otra. Bueno, lo que me da este tensor antimétrico son las rotaciones como rígido en cada uno de los planos. Este me da las deformaciones específicas, las distorsiones dividido 2, y este me da las rotaciones como rígido en ese punto de la estructura, en ese punto, en cada uno de los planos que pasan por ese punto, en cada uno de los planos ortogonales paralelos a la terna, ¿no? Bueno, por eso es que el vector, el tensor simétrico de deformación queda expresado de esta manera y el antimétrico de esta otra manera. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá les explica lo que les dije yo. Entonces, fíjense el paralelo que se puede trazar. En estado tensional del punto que teníamos, que se acuerdan que el vector tensión total P asociado a un plano inclinado cualquiera era que el tensor de tensiones multiplicado por N. Ahora, a ese vector no es vector tensión total. Al vector de formaciones específicas asociado a ese plano inclinado lo vamos a llamar D, ¿sí? Y lo podemos llegar a expresar como el tensor de deformaciones o el tensor simétrico multiplicado por el vector N, que es el que nos da la inclinación del plano con el cual nosotros decidimos cortar. Si hacemos la misma proyección que hacíamos antes, si a D lo proyectamos sobre la dirección normal a ese plano, o sea, si lo proyectamos según N, y lo proyectamos según la dirección tangencial al plano que habíamos llamado pi, ¿qué obtenemos? Si lo proyecto según N, obtengo la deformación específica, ¿sí?, en una dirección normal a ese plano, y el gamma, ¿qué sería? La distorsión que yo tengo en ese plano. Y después se sigue todo lo mismo. Bueno, este es el vector N, vector normal. Y si yo quiero calcular epsilon, ¿cómo hago para calcular epsilon? Igual que antes, multiplico miembro a miembro por quién. Acá, en esta igualdad, multiplico miembro a miembro por quién, por n. ¿Sí? Entonces me queda que d por n es epsilon. Y acá que me queda el tensor de deformaciones por n de vuelta.
Si hago toda esta deducción, llego a una expresión igual a la anterior, pero nada más que en vez de tener las tensiones normales, tengo las deformaciones específicas, según X y Z, y en vez de las tensiones tangenciales, ¿qué tengo? Las distorsiones. Los otros, L, M y N son los cosinos directores, ¿no? Y después por Pitágoras sale gamma. ¿Sí? Bueno, y después sigue lo mismo. Si yo quiero calcular las deformaciones específicas principales, es decir, ¿se acuerdan? Bueno, yo corto con un plano así, según se me antoja, y lo más probable es que este vector tenga proyección, según n y según gamma, y según pi, perdón. O sea que yo en ese plano tenga deformación específica longitudinal y distorsión, que es lo mismo que decir que yo tenga sigma y tau en ese plano. Ahora, si nos proponemos buscar, ¿qué? ¿Se acuerdan cómo seguía la cosa? Ven que dice, acá faltaría un principal. Delta principal es igual a epsilon principal por n principal, igual al tensor de deformaciones por n principal, que era lo que nos proponíamos acá. Y si estábamos en un plano inclinado, así, cualquiera, este era mi vector normal, la condición que, esto era n, la condición que imponíamos era que este vector D tuviera la misma dirección de n, o sea que acá gamma, ¿cuánto va a valer? 0. Este sería un D principal. Por lo tanto, esto va a ser epsilon principal. ¿Por qué? Porque nosotros arriba expresamos a D también como epsilon versor n más gamma versor pi. Cuando estoy en esta situación, esto es 0. Entonces esto pasa, lo llamamos principal, y esta epsilon era principal, y este n era principal. Igual que en estado tensional del punto. Entonces, ¿se acuerdan qué imponíamos? Imponíamos que para hallar una solución distinta de la trivial, porque llevábamos un sistema de ecuaciones homogéneos, imponíamos que el determinante de ese sistema fuera 0. Imponíamos esa condición, desarrollábamos el determinante y llegábamos a una cúbica. Ahora, en vez de tener un sigma principal, ¿qué tenemos? Un epsilon principal. Y acá están los invariantes del sistema, que ahora van a ser función de quiénes. ¿Van a ser función de quién? De los elementos del tensor de deformación, los epsilon y los gamma. Bueno, acá tienen las expresiones de los invariantes, e igual que para estado tensional del punto, resolvemos la cúbica y si estamos en un problema espacial, vamos a obtener 3 epsilon principales. Y después lo que nos falta hacer, ¿qué es? Hallar los cosinos directores de cada una de esas direcciones. Y lo hacemos exactamente igual que para estado tensional del punto. ¿Se entendió? Hay un paralelismo total con el tema anterior. Y después, bueno, acá tienen de vuelta la calificación de los estados en función a la igualdad con 0 o no de los invariantes y de las deformaciones específicas. 1, 2 y 3. También las deformaciones específicas son 1, 2 y 3 romanos, en función así son mayor, es decir, epsilon 1 es la deformación específica algebraicamente mayor, 2 es la intermedia, 3 es la algebraicamente menor. ¿Sí? Bueno, entonces los estados pueden ser tridimensional, bidimensional, unidimensional o nulo. Y bueno, esta clase termina acá. Si no tienen dudas, quieren preguntar algo. Profe, una consulta. Sí. La deformación específica tiene que ver con si el cuerpo se tracciona o se comprime, ¿no? En una dirección. Sí. O sea, el punto, sí. ¿Y las distorsiones?
Y la distorsión es en un plano. Entonces, es eso. Si vos tenés, o sea, algo fácil. Estos son todos ángulos rectos, ¿no? Si después de la deformación esto vino a parar acá, así. Así. Bueno, le pifié ahí, el punto está acá. La distorsión en este plano es este ángulo, este ángulo, menos este ángulo. O la suma de este ángulo más este ángulo. Eso es la distorsión. Ah, está bien, profe, gracias. Lo entendí. De nada. Pero para cada uno de los infinitos planos que pasan por el punto en cuestión, vos tendrás una distorsión distinta. Arrancamos conociendo las distorsiones y las deformaciones específicas referidas a una terna que elegimos nosotros. Llámala como quieras, X y Z, W, 1, 2, 3. El 1, 2, 3 se utiliza mucho en física, porque es más fácil después. Si vos a las direcciones se las llama con números, es más fácil condensar la escritura. Pero bueno, eso es algo que viene después. Bueno, ¿alguna duda más? No sé. ¿Mis colegas quieren agregar algo? Sí, si no tienen ninguna duda sobre lo que explicó Carlos, me pasás así les explico cómo usar la teoría de rotura de Moore-Coulomb. Ah, sí, el hospedador, sí, sí. Que estuve revisando el apunte de López y sí, la dio. Pero bueno. Ah, bueno. ¿Pero con ese nombre o con el nombre de Coulomb? No, teoría de Moore y después hace la aclaración de Coulomb, cómo calcula la tensión tangencial, que es la ordenada al origen, que justamente es el C del suelo. Pero bueno, ahora les explico de vuelta cómo. Ok, todo tuyo. Gracias. Bien. Nosotros le pasa. ¿Ven lo que compartí? Discúlpenme. Sí, profe, se ve. Sí, bien. Esperen que tengo que buscar para dibujar. Ustedes van a calcular sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y se les dio como dato el phi y el c del suelo. Este no lo van a usar ahora y les voy a decir por qué. Bien. La teoría de rotura dice que si yo trazo donde este por ejemplo es el sigma 1 y este es el sigma 3, ¿sí? Cualquier círculo que no sea tangente o esté por debajo de esta recta, ¿sí? Ese punto no rompe, ¿sí? Donde yo acá grafico la tau y acá grafico las sigmas principales, ¿sí? Entonces yo voy trazando en función de los ensayos todos los círculos. Si ninguno de los círculos me supera esta recta, no le voy a decir cómo trazarla, estoy del lado de la seguridad. Bien, esta, ordenada al origen, que es la cohesión, es la tensión tangencial, ¿sí? Y la pendiente es el coeficiente de fricción del suelo. Esta tensión tangencial tienen cómo calcularlo acá, ¿sí? El tau es el tau medio por el coseno de phi. Y el tau medio lo tienen acá, que es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, ¿sí? Que sería esto. Si estoy trabajando en el plano de sigma 1 y sigma 3. ¿Sí?
¿Queda claro, chicos? Si mi circunferencia cae por debajo o es tangente, si es tangente, estoy en el límite. Pero si pasa, rompe. ¿Sí? ¿Queda claro? Se entiende, se Sí, entiende. profe. O sea, la cohesión no habría que usarla para el gráfico. Porque si bien yo la dimos como dato, el tema es así. El tensor de tensiones que dimos como dato, yo me equivoqué y mandamos digamos, yo el C lo calculé con otro. ¿Por qué? Porque el año pasado rehicimos el trabajo práctico, antes directamente le mandábamos el tensor de tensiones, ¿sí? Y calculaban autovalores y autovectores y no veían ninguna aplicación práctica. Entonces, bueno, eh, esto es real, yo lo hice para un terraplén, entonces le dimos una aplicación práctica. Pero el tema es que el C que calculé era de un tensor de tensiones que no es el que le enviamos. Entonces, yo ahora lo vamos a sacar ese C, pero les damos el phi y con el phi pueden calcular el tau en función de esto, ¿no? De la teoría de Coulomb. Usted Buenísimo. había Y dicho sigma que 2 tampoco lo tendríamos que usar, solo sigma 1 y sigma 3. Bueno, en realidad hay que, a ver, si vos acá pones el círculo con sigma 1 y con sigma 2, Ah, te quiere el más grande. matemáticamente te está diciendo algo, pero conceptualmente está mal, ¿sí? Porque son dos planos ortogonales, ¿está? Si vos lo haces para el sigma más chico y el sigma más grande, te va a dar el círculo más grande. Desde el punto de vista matemático y de la teoría de rotura te va a servir. Ahora, habría que hacer uno, desde el punto de vista exacto y teniendo en cuenta los conceptos, sigma 1 y sigma 2 están en un plano y sigma 1 y sigma 3 están en otro. ¿Sí? Entonces yo tendría que analizar dos teorías de rotura. ¿Sí? Pero, fíjate, ¿sí? El tau para sigma 1 y sigma 3 o sigma 1 y sigma 2. ¿Sí? Entonces vos tendrías que analizarlo para dos planos. Hacer esto para dos planos. ¿Por qué? Porque si este es el terraplén, yo lo voy a dibujar, no sé cómo va a dar, sinceramente. Yo puedo tener las tensiones principales así, ¿sí? No sé, esta. Sigma 3, sigma 1 y sigma 2. Entonces, fíjate que sigma 1 y sigma 3 están en el plano del terraplén y sigma 1 y sigma 2 están en el plano perpendicular al terraplén. Entonces yo tendría que analizar una teoría de rotura para sigma 1 y sigma 3 y otra teoría de rotura para sigma 1 y sigma 2. ¿Sí? Pero, desde el punto de vista matemático, si yo utilizo el valor menor y el valor mayor, ya está. Ya, si la circunferencia es tangente o pasa por abajo de la recta, ya sé que no va a romper. O, si pasa, bueno, ahí rompe. profe, la circunferencia de Mohr, esa que se hacen tres circunferencias, que se hace con sigma 1, 2 y 3, Esa es la todas juntas. generalizada. Ah, esa Esa es la no. generalizada. Si eso es para ver, pero no es para el tema de suelos. ¿Sí? La teoría para suelos se utiliza la de Mohr-Coulomb. Ah, Vos listo, decís la que gracias. se grafican los tres, Claro, y después entre sigma 1 y sigma 3 claro. se hace la Y si otra cae acá circunferencia. adentro es una respuesta y si cae acá afuera es otra. Sí, no, esa es la generalizada. Eso no hay que usarlo, claro. No, esa no, esta. Sí, la de Gracias. Mohr-Coulomb. ¿Está Profe, claro? una consulta. Mm. En el gráfico estarían al revés, sigma 3 y sigma 1, ¿no? El dibujito que hizo. Sí, yo les di cualquier valor, no sé cómo les va a dar, sinceramente, no sé. No, yo digo porque sigma 1 no es siempre la algebraicamente mayor y sigma 3 la menor. Esto me decís. Sí, Claro. esto, sí, está Está bien. bien. Sí, no, pensé que, mira, estaba mirando. Sí. Está bien, gracias, Siempre profe. es sigma 1, gracias por la acotación, sigma 2, sigma 3. Sí. ¿Quedó claro?
Bueno, no sé si Paula, vos querés acotar algo. Sí, porque uno de los chicos estuvo mandando mails que tenía problemas con el matemática, no sé si está acá en la clase ahora. Fíjense que las tensiones principales en el matemática no les pueden dar con números complejos cuando hacen el cálculo. Hay veces que lo que ustedes están escribiendo en la matemática está bien e igual da con números complejos. Si les pasa eso, prueben escribir en vez de sol nada más, adelante de la S agreguen una N mayúscula, N sol, prueben con ese comando. Así a mí en mi computadora me dan bien los valores de las tensiones principales con números reales. Eso solo, si Vale. tienen algún... No, bárbaro, no, bien la aclaración. Les tiene que dar exactamente igual por los comandos de MATLAB, Engelbeck y Engelbart, que resolviendo la cúbica en el matemático. ¿Sí? Bien, ¿alguna? Profe, Sí. y yo tuve un problema con el matemática también, que me dio como dos resultados cuando hice en los versores, porque tengo uno que sería el que sería en sentido contrario. Sí, Pongo porque los te da, dos. viste que eso lo explicamos, te da la imagen del otro lado. Claro, sí, sí. Sí, está bien. Ah, perfecto, gracias, profe. Profe, luego los grupos de consulta que dijo que armemos nosotros, ¿eso cómo hacemos al final? Le enviamos por mail y se los confirmamos la lista. Y eso quedó el muchacho este que habló, que lo decidían ustedes quiénes eran. Armen los grupos y manden por mail quiénes son. Un solo grupo mandó quiénes son las 11 personas. Yo que quedó que convenía que lo armen Eh, ustedes, habíamos quedado en eso. Sí, yo por lo menos yo había planteado la idea, mandé el mail, no sé si lo recibieron. Ahí ya se Sí, le pregunto a Paula. sí, lo recibí. Ah, muy bien. Sí, la idea era creo que formar 6 grupos de 11 personas y de ahí, bueno, capaz los profesores definían el tema de cada grupo y bueno, mandábamos las consultas. Está bien, pero el responsable para mandar las consultas se lo decían ustedes. Ah, está bien, está bien. No quedó claro la otra vez. Perfecto, entonces lo decimos entre nosotros. Muy bien. ¿Sí? Lo decían y Le lo mando en envían. otro mail entonces. No, decíanlo y lo envían. Bien, queda un minuto, se va a cortar. Si no hay dudas, ya no nos conectamos. Nos vemos el miércoles que viene. Profe, ¿el análisis de rotura lo hacemos a mano también o se puede hacer en el... ¿Está el que estaba preguntando recién? Sí, háganlo a mano, porque el gráfico, lo que no sé, lo quieren hacer en AutoCAD, eso, si lo hacen a mano y prolijo y legible, nosotros lo aceptamos, no hay problema. Nos interesa el que entiendan el concepto y la aplicación, ¿sí? del cálculo de tensiones principales y sus cosenos directores. Profe, yo entré recién, que dijo que si lo teníamos que hacer a mano, dijo. Vos lo vas a tener que hacer sí, a mano, sí. Como les sea más cómodo, si tienen ganas de dibujar en AutoCAD, dibújenlo. Sí, eso, o sea, por eso, háganlo como les parezca. Sí que sea legible, que se entienda, ¿sí? No hay problema con eso. ¿Estaba el alumno que estaba preguntando? Sí, profe, gracias. Bueno, bárbaro. ¿Alguna consulta más? Si no, nos vemos el miércoles que viene. Bueno,
Nos vemos entonces el miércoles que viene, chicos. Bueno, Chau, Paula. Chau, Carlos. Chau, buenas chao noches. Daniel, chao Paula, chao a todos. Chao, nos vemos.